el día de hoy vamos a continuar con este estudio de escatología y el estudio pasado, ¿todo bien? ¿Sí? El estudio pasado estuvimos viendo primero acerca de las 70 semanas de Daniel, este concepto que habla acerca de los 77 grupos de 7 y hablamos un poquito de eso, que es el antecedente del periodo de tribulación final. Y hablamos del anticristo y hablamos de este periodo de tribulación final, las tres interpretaciones de Apocalipsis que existen: preterista, futurista, historicista. Bueno, eso es algo de lo que vimos y les expliqué cómo es que yo interpreto Apocalipsis en relación a las tres series de juicios, o sea, los sellos, las trompetas, las copas. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Ya aquí está el video de lo que vimos en la primera sesión. Entonces, si se sienten un poco perdidos hoy en cuanto a esto, no creo, porque es un poquito diferente. O sea, eso es no necesariamente depende de que entiendan lo que vimos la vez pasada para que entiendan esta parte, pero lo estamos viendo en el orden cronológico que yo creo está en la Biblia, ¿no? Entonces, por eso es que ahora estamos agrupando estas dos partes de la segunda venida y el rapto. Y entonces, al final, si es que hay preguntas, vamos a tratar de tener un pequeño tiempo de preguntas de unos 2 minutos o 3. Entonces, vayan pensándolas bien. El tema ahorita es en relación a lo que vimos con respecto a este diagrama, ¿se acuerdan? A ver, se los voy a poner aquí. Esto era lo que vimos sobre el periodo de tribulación. Les expliqué que creo que tiene un cumplimiento en el pasado, lo que habla mucho de la Biblia, pero lo que está en el pasado que se ha cumplido con respecto al periodo de tribulación, solamente en muchos casos creo que es un anticipo de lo que va a venir. Es decir, ha habido muchos anticristos, ha habido muchos periodos de tribulación, ha habido muchas persecuciones, y creo que la Biblia, aunque sí son en cierta manera cumplimientos, pero creo que la Biblia está apuntando hacia un cumplimiento futuro de tribulación, en donde es mucho más intensa y que todavía no hemos experimentado. Por eso hablo de este aspecto pasado, preterista y futurista con respecto a lo que habla Daniel 9, que es lo que vimos, 70 semanas. Bueno, estos son los juicios. Después está lo que considero es la parte del rapto y la segunda venida, después del periodo de tribulación. Y aquí tienen algunos de estos pasajes. Dice, ¿cuándo será? Si tienen esa hoja, ahí lo pueden ver. Vayan juntando sus hojas para que tengan todos apuntes. Es la hoja que les di la vez pasada. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar en esto del rapto y la segunda venida. Y miren, a lo mejor algunas de estas cosas les suenan un poquito abstractas o no saben de qué estoy hablando bien, pero voy a tratar de darles el antecedente necesario para que entiendan lo mejor posible lo que voy a explicarles. Porque estamos lidiando aquí con la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo tenemos 3 aspectos que creo que son los más importantes que nos señala la Biblia. Uno, que Jesús va a regresar para hacer juicio. Número 2, que va a regresar para reinar. Y número 3, que va a regresar para unirse a la esposa de Cristo, la cual es la iglesia. O sea, creo que esto parece ser muy obvio, pero hay mucha confusión con respecto a esto. Entonces, el enfoque, vamos a ir viendo estos 2 puntos a lo largo de lo que vamos a hablar, pero este punto de para unirse a la iglesia creo que va a ser el enfoque principal, porque esto tiene que ver con el concepto del rapto de la iglesia. Se los voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, porque tarde o temprano
se van a encontrar con perspectivas sobre esto del rapto. Y la más general, no a nivel teológico, sino a nivel de iglesias, o sea, como denominaciones y las iglesias, por la cultura popular que se ha creado alrededor de este concepto de unirse a la esposa, o más bien el concepto del rapto de la iglesia, tarde o temprano se van a encontrar con algunos conceptos como este. Trato de ejemplificarlo aquí, porque esta es la idea. O sea, se habla del rapto de la iglesia en donde, y hay películas sobre esto, en donde está ahí alguien y de repente ahí se queda la ropa acomodadita, ¿no? Aquí está su taza de café y su celular y todo, pero quién sabe dónde se fue el cuate este, ¿no? Y hay videos en YouTube, también pueden buscarlos, pongan rapto y van a encontrar muchos videos sobre este tema y cómo está alguien predicando en la iglesia, ¿no? Y de repente desaparece y varios de la iglesia también desaparecen, ¿no? Y entonces los que se quedan como que están confundidos, ¿no? De qué está pasando, o más bien se sienten mal porque dicen, uy, se fueron los demás y yo me quedé. Y entonces está como esta idea. Esta fue muy fácil, busqué así lo de rapto y me apareció un chorro de fotos e imágenes. Ahora, se los pongo porque van a encontrar muchas iglesias, y les estoy hablando a lo mejor de la mayoría de iglesias, que tienen esta perspectiva con respecto al rapto. Entonces tienen esta idea como esta caricatura, que se están cayendo los aviones y hay pánico y nadie sabe qué está sucediendo, porque se quedan sin piloto los aviones. Hasta hay una calcomanía para los coches que dice eso, ¿no? Cuidado porque el conductor de este vehículo puede desaparecer en cualquier momento. Y bueno, ahora, lo que quiero explicarles no es esto, sino es lo que yo veo en la Biblia. Yo no creo en este rapto. Yo creo en un rapto diferente. Si les voy a explicar por qué, les voy a explicar cuáles son los problemas que tengo con esta manera de ver el rapto. Es la posición post-tribulacionista la que he venido a entender de estudiar la Biblia. Ahora les voy a explicar cuáles son los argumentos pretribulacionistas, por qué se piensa que va a suceder esto de esta manera. Y la idea del rapto pretribulacionista es que esto de que la iglesia se va es antes de la tribulación. Antes de lo que vimos en la sesión pasada es que desaparecen todos los cristianos. Entonces ya en la tribulación ya no hay cristianos, ya, o sea, nada más los que se vayan convirtiendo en el momento, ¿no? Sean los que están, pero cristianos ya no, o sea, de la iglesia de ahorita. Entonces yo les voy a explicar por qué es que no creo eso, ¿sí? Porque es que yo creo que vamos a pasar por la tribulación nosotros, si estamos vivos todavía, nosotros pasaríamos por la tribulación, y voy a enseñarles qué es lo que creo que la Biblia sí enseña acerca del rapto. Ahora, esto no es para entrar en polémica y en discusión y en pelearnos unos con otros. De hecho, invité a Daniel específicamente con este punto de vista en mente, ¿no? O sea, él fue a una escuela en donde se enseña esto. Yo fui a una escuela donde se enseña esto. Entonces no crean que es como que hay esos locos que creen esto. No, pero creo yo al estudiar la Biblia que la Biblia pinta un cuadro diferente y quiero mostrárselos. Las hojas que yo les di es algo que desarrollé sobre el rapto, y ahí está la pregunta, antes o después. Esta es la pregunta que vamos a abordar principalmente el día de hoy. ¿Qué es el rapto? Y en base a qué es el rapto, ¿cuándo va a ser? ¿Si antes de la tribulación o después de la tribulación? Y al final les voy a explicar cuáles son las implicaciones de creer antes o después. Creo que sí hay algunas implicaciones aquí, dependiendo de tu postura, y se las voy a explicar. Así que pongan atención, perdónenme si a lo mejor de repente no saben de qué estamos diciendo o suena raro, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por que sea más claro. Para que sea más claro, lo he desarrollado con 5 cosas que para mí, les digo, al leer la Biblia son mitos con respecto al rapto.
En sus hojas lo tienen diferente. Estas hojas que ustedes tienen, las escribí hace 10 años. Ahí van a ver el año, dice 2012. Habíamos hecho como un librito, y esta es la versión que no es el librito, es así nada más impreso. Entonces ya tiene 10 años, y esto lo escribí como un trabajo para mi clase de teología sistemática en la universidad, y esto fue el tema que escogí sobre el rapto de la iglesia. Esto es algo de lo que desarrollé, después lo traduje. Pero ya tiene 10 años, entonces ya después de 10 años, yo ya he pensado maneras más sencillas de explicar algunas de estas cosas. Por ejemplo, en un momento vamos a ver el punto de si es en cualquier momento o no. El rapto, teológicamente dicen, es la doctrina de inminencia, ¿no? Entonces es más fácil decir en cualquier momento que inminencia, porque lo entienden más fácil, ¿no? En cualquier momento, en cualquier momento, ¿no? Pero inminencia se quedan así como, ¿de qué estás hablando? Entonces, por eso creo que les voy a ir explicando qué sección es la que estamos hablando en sus hojas. Entonces, ahí les va. Estos son los 5 puntos que yo creo que son mitos, o sea, que no son ciertos con respecto a el rapto de la iglesia, y ya vamos a desarrollar cada uno de estos 5 puntos con calma. Si no le entienden y se empiezan a dormir, no importa, porque lo pueden ver en el video después y ya lo analizan bien, ¿no? Voy a tratar de hacer esto lo más resumido posible. Creo que estos son los mitos con respecto al rapto, es decir, cosas que la Biblia no enseña sobre el rapto. Uno, que puede ser en cualquier momento. Este punto en sus hojas sería lo que dice el capítulo 4, la doctrina de inminencia. Que es esta idea, ¿no? Que ahí estaba la ropa, o sea, está el cuate y luego se queda su ropa y órale, ¿no? ¿Qué pasó? Y eso podría ser ahorita, ¿no? O sea, o en 5 segundos, o en 10, no sé, ¿no? O sea, esa es la idea de la doctrina de inminencia. El otro punto, que también creo que es un mito, ahorita lo vamos a ver, es que el rapto es para ir al cielo. La idea de que cuando regrese Jesús para el rapto, nos va a llevar al cielo. Creo que eso también no es lo que enseña la Biblia. Número 3, que es un evento secreto. Creo que eso tampoco lo enseña la Biblia, porque aquí la idea, y si lo han visto estas películas del rapto, han visto eso, ¿no? Que cuando se van los cristianos, nadie sabe qué pasó. O sea, desaparecieron y todos se quedan confundidos y diciendo, ¿qué onda, no? Los cristianos, o quien sea, ¿no? Se los llevaron los ovnis, y eso es lo que enseña John Pendleton, ¿no? Que van a pensar que los ovnis se raptaron Ajá. Pero yo creo que esto no es lo que enseña la Biblia. O sea, la Biblia creo que no explica que va a ser un evento secreto. Número 4, la idea de que el rapto es para escapar el juicio de Dios, creo que tampoco lo enseña la Biblia. Es decir, que Dios como está castigando a la tierra durante ese tiempo, por eso quita la iglesia, porque no es para nosotros lo que está pasando. Entonces, ¿para qué estamos si no es para nosotros, ¿no? Esa es la idea un poco. Y número 5, la idea de que el rapto es un evento diferente a la segunda venida, es decir, que tiene diferentes características a la segunda venida, y por lo tanto, pues no es lo mismo, o sea, está en otro momento de la historia. ¿Sí? Ahí están. Esos 5 puntos es lo que vamos a analizar ahorita. Les digo, no es para pelearse con nadie ni nada, ¿no? Traten, ya me ha pasado muchas veces que se enojan porque les digo, no creo que va a ser antes de la tribulación. Ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo te dices cristiano? ¿No? Casi me dicen eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. Yo tengo que basarme en lo que veo en la Biblia, y si no lo veo en la Biblia, me cuesta trabajo aceptarlo. Y una de las cosas que quiero que vean, eso está en sus hojas al principio, es que de hecho esta idea de que el rapto va a ser antes de la tribulación no existía antes del siglo XIX. O sea, esta idea, este concepto de que el rapto pudiera ser antes de la tribulación, se desarrolló en el siglo XIX. O sea, estabas hablando de 19 siglos de que ningún cristiano ni nadie veía esto en la Biblia.
Qué chistoso que de repente hasta el siglo XIX alguien y fue por el sueño, ya investigando un poquito mejor de dónde sale, fue por el sueño de una cuata que dijo, yo soñé que el rapto sucedía antes de la tribulación, y de ahí empezó esta idea, pues sí, sí, podría ser. Y ya, de ahí surgió. O sea, antes de esto no tenemos escritos de los padres de la iglesia, ni de Martín Lutero, ni de los reformadores. Nadie explicaba esta idea de que íbamos a desaparecer antes de la tribulación. Es muy reciente, pero ha tomado mucha fuerza gracias a un sistema teológico que se llama dispensacionalismo, principalmente, que surgió también en el siglo XIX. Después salió esta Biblia, la Scofield, que también promueve esta idea. Entonces de aquí se fue ya popularizando y ahora ya es mucho más aceptado. A los niveles teológicos, digo, entre teólogos, no es la mayoría, pero a nivel de iglesia, de congregantes de las iglesias, sí, porque muchas personas no saben por qué creen lo que creen. Entonces muchos creen que el rapto va a ser antes de la tribulación, nada más porque vieron una película en donde sucedía así, ¿no? No saben de la Biblia donde dice, pero de una película sí lo han visto. Entonces dicen, pues así ha de ser. Entonces nada más tengan cuidado de no sacar su teología de una película, ¿no? Bueno, ahí está. A grandes rasgos es lo que vamos a ver. ¿Entonces están listos? Ya como que están dudando, ¿no? De haber venido hoy. A ver. Primero es este punto. Puede ser el rapto. Ahora, ¿cuál es el concepto del rapto en general? Nada más es eso, que la Biblia habla de un momento en el cual vamos a ser arrebatados. Principalmente se toma de 1 Tesalonicenses 4. Ahorita lo vamos a ver. Ya lo van a ver. Si tienen duda de qué dice la Biblia, ahorita vamos a ver todos los pasajes que creo yo son más explícitos sobre el rapto de la iglesia. Este concepto de que puede ser en cualquier momento probablemente es el más común. O sea, de pensar, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana. Ahora, yo no creo que la Biblia enseña eso y les voy a decir por qué no lo creo. Me baso principalmente en 2 de Tesalonicenses 2. Y aquí es, creo que muy explícita la Biblia en cuanto a este punto. Puede ser en cualquier momento. Creo que de hecho Pablo dice que no puede ser en cualquier momento. Y nada más léanlo como está escrito. O sea, no hay maneras de darle vuelta a estos versículos y los he escuchado para que no digan lo que parece ser que están diciendo. Pero nada más léanlos. Porque vean, en el versículo 1, ahorita vamos a llegar al versículo 1 en otro punto, pero nada más quiero que lo vean para que vean el contexto. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí está esta idea, ¿no? ¿Qué dos cosas dice Pablo que no quiere que haya confusión? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y número 2, nuestra reunión con Él. Ahí están esos dos puntos que Pablo tiene como en mente, como tema ahorita, ¿no? Y vean lo que dice el versículo 3, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, esto tiene un poco que ver con la última sesión que tuvimos en cuanto al anticristo. Esto de la apostasía es esta idea de cuando surja el anticristo y básicamente empiece a ponerse en el lugar de Dios. El capítulo 2 lo desarrolla más, o sea, si lo siguen leyendo, pero eso es lo de la sesión pasada, el anticristo. Pero básicamente, ¿qué está lo que está diciendo este pasaje? Nuestra reunión con Él no puede suceder sin que antes no sea manifestado ¿quién? El anticristo. Eso es lo que parece estar diciendo el pasaje. Así que probablemente es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sí me entienden? O sea, les digo, nuevamente, hay maneras de darle vuelta a estos pasajes para que no digan exactamente eso, pero creo que el sentido es muy claro. No vamos a reunirnos con Dios sin que antes
se manifieste el anticristo. Y también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, la idea, hermanos, yo nada más quiero que vean cómo la Biblia anticipa que va a haber tribulación, va a haber cosas difíciles que vamos a enfrentar como cristianos antes de que nos encontremos con el Señor. Entonces creo que va un poco contrario a la idea de que nos saque para que no suframos. Más bien la Biblia dice, vamos a sufrir y al final nos vamos a encontrar con Él. Eso creo que es la fuerza de lo que dice la Biblia. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y la idea del capítulo 4, donde dice el versículo 13 que nos regocijemos en la revelación de su gloria, todo es la idea de sufrir. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Es tiempo, versículo 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Es decir, la Biblia está anticipando que antes de que sea el rapto, vamos a sufrir. Y vean este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:4, porque aquí creo que hay una clave muy importante. Esta idea de en cualquier momento viene de como ladrón en la noche. Han escuchado esa frase, ¿no? Que Jesús va a regresar como ladrón en la noche. Entonces dicen, pues ¿cómo viene un ladrón? Pues en cualquier momento, ¿no? O sea, hace poco nos asaltaron aquí, imagínense, si nos hubieran avisado cuándo iban a venir, hubiera estado padre, ¿no? Porque hubiéramos dicho, pues le hablamos a la policía unos 5 minutos antes y que ya estén aquí esperándolos. Y obviamente podríamos estar mucho mejor preparados si supiéramos cuándo viene el ladrón. Pero el punto de un ladrón es que no sabes. Entonces la conclusión es, si no sabes, entonces si es como ladrón en la noche, entonces es en cualquier momento. Porque la Biblia sí habla de la segunda venida como como ladrón en la noche. No en cualquier momento, es como el ladrón en la noche. Es una diferencia muy grande. Y quiero que lo vean en 1 Tesalonicenses 5:4. Porque dice, acuérdense, esto es en relación a la tribulación y todos los eventos finales que se van a desatar. Y Pablo dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿entienden? El concepto de ladrón en la noche no es para los cristianos. El concepto de como ladrón en la noche es para los que no son cristianos. O sea, los que están ahí sin leer su Biblia, sin saber qué va a pasar, y de momento viene toda esta serie de eventos que desatan los últimos tiempos, y obviamente no esperan que va a regresar Jesús. Habla en Mateo que es como en los tiempos de Noé, ¿no? Todos burlándose y, ¿cuándo va? No es cierto, ¿no? Mira, ya pasaron 2000 años y no ha regresado, y burla y burla y burla, y de repente cuando menos ven, ahí está, ¿no? Y no se lo esperan, así como en los días de Noé no se esperaban el diluvio, que de veras pasara. Entonces, creo que esta idea de en cualquier momento, la Biblia dice, miren, sí es un momento que nadie sabe, pero a los cristianos no los va a sorprender en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de las cosas que vendrán antes de su segunda venida. Entonces, ¿por qué nos va a sorprender? El hecho de que tú no sepas cuándo va a venir no significa que te sorprenda. ¿Entienden? ¿Se acuerdan lo que vimos en la última sesión cuando veíamos lo que dice Mateo 24, 22, y hay otros pasajes que describen la tribulación como una mujer con dolores de parto? Ahora, nuevamente esta analogía, ¿qué nos dice con respecto a la segunda venida? ¿En cualquier momento o no sabes cuándo?
O sea, por ejemplo, ¿no? Michelle está embarazada. ¿Cuántas personas han hablado con ella hoy y que les ha dicho Michelle, pues pueden nacer en cualquier momento mi bebé? A ver, espérame, ¿no? ¿Cómo que en cualquier momento? ¿Cuántos meses tienes? Como 5 tienes, ¿no? O sea, sabemos que no es, o menos, no sé, son unos meses. No va a ser en cualquier momento. ¿Por qué? A ver, porque sabemos que van a pasar más o menos 9 meses y en ese último periodo de los 9 meses, ¿qué va a pasar? Primero, yo sé que hay mujeres que las agarra así como Anita, que de un momento a otro ya casi estaba afuera el bebé, ¿no? Pero por lo regular es un periodo un poquito largo de contracciones, ¿no? Entonces eso te avisa que ya viene, ¿no? Ahora, no sabes qué día, ni el momento exacto, pero no quiere decir que no tienes una idea, más o menos, de las cosas que vienen antes, porque la Biblia creo que todo está preparándonos para esas cosas. O sea, la Biblia siempre está advirtiéndonos, van a ver esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y ya cuando vayan viendo que van pasando estas cosas, prepárense porque se está acercando el momento. No saben qué día ni qué hora, eso no lo sabemos, pero pueden anticipar que se está acercando el tiempo, y eso no quiere decir en cualquier momento, ¿entienden? Porque hay cosas que la Biblia dice van a pasar antes. Y entonces está esta idea de cómo dolores de parto, que creo que nos da una idea de que no es en cualquier momento, simplemente es que dentro del próximo periodo de tiempo, que puede ser muy corto, pueden suceder todas estas cosas. Yo no creo que Jesús puede regresar hoy, ni mañana. Pero si me preguntaran en unos años, les diría probablemente sí. Pero no creo que la Biblia me dice que puede ser hoy o mañana, o en una semana. Porque creo que hay cosas que definitivamente todavía tienen que suceder antes de que regrese. Y que está dejando que pasen. Una de ellas, no se las puse aquí, pero rápidamente les voy a decir algunos de estos puntos. Una de ellas es que habla Mateo 24, que va a ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Creo que eso es parte del requisito que dice la Biblia que se va a cumplir. Y noten que estoy ya juntando este concepto, ¿no? De la segunda venida y del rapto, pero se va a predicar en todo el mundo el Evangelio y después de eso ya vendrá el Señor. Algunos, en base a lo que vimos en la sesión pasada, de que van a ser 7 años de la tribulación, dicen, pues no podría ser que empieza la tribulación y empiezas a contar 7 años y ya sabes exactamente el día, ¿no? Bueno, no, por varias razones. Una, porque Jesús mismo en ese contexto de Mateo 24, donde está hablando de su venida post-tribulacional, en un momento lo vamos a ver, dice nadie sabe el día ni la hora. O sea, Jesús no estaba hablando del rapto, estaba hablando de la segunda venida cuando dijo nadie sabe el día ni la hora. Entonces esos 7 años no sabemos a partir de cuándo empezarlos a contar, y además dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos. Entonces yo creo que probablemente Dios no va a permitir que transcurran los 7 años completos. Es decir, el periodo determinado son 7 años, pero creo que Dios los va a cortar para que no sea destruido toda la población del mundo. Eso lo vimos en la sesión pasada. Vean el video. Entonces, ¿entienden? O sea, hay varios puntos aquí. No me voy a meter en todos, pero eso les da un panorama más o menos de por qué creo que no es en cualquier momento. ¿Sale? Brevemente, vamos a ver si tenemos tiempo para que hagan preguntas. Número 2. Dicen, es que el rapto es para ir al cielo. Y el pasaje que se usa para decir esto, principalmente, y creo el único, que se puede dar la idea de que es para ir al cielo, es Juan 14:3. Ahora, yo tenía un maestro, pero me acuerdo perfectamente que mi maestro así nos los explicó, nos dijo, el rapto no puede ser después de la tribulación. Y nos dijo que su razonamiento era ese, nos dijo, porque ni modo que Jesús regrese, y como dice en 1 Tesalonicenses 4, nos encontremos con Él, y nos regresemos a la tierra.
O sea, ni modo de que venga, nos encontremos. O sea, ¿para qué subimos si nada más íbamos a regresar, no? Entonces la idea era como, no tiene sentido, ¿no? Pues es para ir al cielo porque pues, viene por nosotros y nos lleva. No, ¿qué hacemos regresando, no? Pero miren, es lo mismo. Cualquiera de las dos posturas tiene una vuelta en U, ¿no? O Jesús se regresa al cielo, o sea, regresa a la mitad para regresarse él al cielo, o nosotros lo vemos en las nubes para regresarnos a la tierra. O sea, es lo mismo. ¿O quién se regresa? ¿O Jesús o nosotros? ¿No? Uno de los dos. O sea, no veo cuál es el problema, no veo cuál es el conflicto. Y más aún, cuando veo que la Biblia no enseña realmente que el rapto es para llevarnos al cielo. En ninguna parte promete Dios que cuando yo regrese por ustedes, me los voy a llevar al cielo. Y Juan 14:3, quiero que lo analicemos porque aquí está una clave muy importante con respecto al rapto, creo yo. Dice el versículo 3. Bueno, vamos desde antes, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Ahora, nada más quiero que me digan, ¿cuál es la promesa aquí? Bueno, que va a regresar, esa es una parte. Va a preparar morada, bueno, hay varias promesas, ok. Pero en relación a dónde vamos a estar. Ok, nada más analícenlo, o sea, está diciendo, uno, en la casa de mi padre hay muchas moradas. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ese es un punto. Si yo muero hoy, ¿dónde voy a estar? En la casa del Padre, ahí voy a estar. Creo que todos los discípulos escuchando esto experimentaron esto en algún momento. Ahorita les voy a decir otra cosa que creo sobre este pasaje, pero bueno, digamos, es una interpretación válida. La casa de mi Padre es el cielo, las moradas son nuestras casitas que tenemos ahí, que nos está construyendo Jesús, y ahí estamos, ¿no? Los discípulos todos experimentaron esta parte, ¿no? Pero ninguno de ellos experimentó el versículo 3 en vida, ¿verdad? Vendré otra vez. Esta parte, ¿quién la ha vivido? Nosotros tampoco la hemos experimentado todavía. O sea, hay una parte que sí se cumple ya y otra parte que no. La parte que no se cumple dice, vendré otra vez. Y cuando yo venga otra vez, ¿qué va a pasar? Los tomaré para que ¿qué? Donde yo esté, estén ustedes también. No dice que donde Él va a estar es el cielo. Dice, voy a venir y vamos a estar juntos. Eso es lo único que dice. No dice, me los voy a llevar conmigo al cielo. Habla del cielo en la primera parte, pero esa parte se ha cumplido para todos los cristianos que han muerto hasta el día de hoy. O sea, no es ningún misterio que cada cristiano que muere va al cielo. Pero la parte de que Jesús regresa, ya esa es otra cosa, ¿entienden? Bueno, y si no entienden, está bien. Porque déjenme decirles otra cosa. Yo creo, y esto lo leí de otro libro de Robert Gundry, que me encantó cómo él lo ve, porque de repente ya lo ves en contexto y dices, a lo mejor esto no está diciendo lo que yo pensaba. Porque dice, voy a preparar lugar para vosotros. Ahora, la imagen que viene a nosotros, a nuestras mentes, porque dice moradas, y luego dice voy a preparar lugar para vosotros, siempre la imagen que viene a nuestra mente es, ahí va Jesús al cielo a construir casitas, ¿no? Como carpintero. O sea, creo que como que esa es la imagen de repente que nos viene a la mente, ¿no? Pero creo que es mucho más profundo porque Juan 14 está anticipando, si ustedes siguen leyendo todo Juan 14, hacia dónde iba Jesús realmente. Voy pues a preparar lugar para vosotros
no era el cielo, era la cruz. Eso es el lugar donde Jesús preparó lugar para nosotros. Y lugar no en un sentido de casitas, ¿no? O sea, de que voy a construirles casas. No. Vean lo que dice en el versículo 23, porque aquí es donde este concepto vuelve a surgir de morada. O sea, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Vean lo que dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. ¿Y dice qué? O sea, y de repente empiezo a pensar, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando hablaba de moradas? Creo que no estaba hablando tanto de moradas en el cielo en un sentido como de casas o de mansiones, como es comúnmente interpretado, sino creo que estaba hablando más un sentido en el cual tendríamos una morada con el Padre porque Cristo la compró en la cruz. Pero esa morada comienza, ¿dónde? Aquí, ahorita. O sea, tú y yo ya estamos morando, ya tenemos una morada con el Padre. No tienes que esperar al cielo para morar con el Padre, porque dice el versículo 23 del capítulo 14 que si amas a Dios, guardas su palabra, el Padre te ama, vendrá a ti y hará contigo morada. Y este es el contexto. O sea, misma palabra, morada. Creo que es la mejor manera de interpretar la Biblia dentro de su propio contexto. ¿Cómo usa Juan, cómo usa Jesús esta misma palabra? No es para entrar en polémica nuevamente, no es así como que para que la próxima vez que oigan a alguien decir, sí, Jesús fue a hacer moradas para nosotros en el cielo, se enojen y se paren y dicen, no, esas no son las moradas. Y, está bien, o sea, no es problema, no es herejía tampoco. Hay muchos buenos autores, vendemos un libro que se llama El cielo de Randy Alcorn en la librería, donde esa es su interpretación de Juan 14, está bien. Creo que es más profundo que eso, pero creo que es válido también cómo se ha interpretado. Entonces, la promesa de Juan 14 es estar para siempre con el Señor. Esa es la promesa. No es van a irse al cielo. La promesa es van a estar para siempre conmigo, esté donde esté. Si estoy en la tierra, ¿no? Si es en el cielo, pero ¿qué importa dónde estemos, no? Lo importante es que vamos a estar con Él. Entonces, no se afanen por este punto. No, yo quiero ir al cielo en el rapto. No, llévame donde quieras, Jesús, ¿no? ¿Quieres traerme a la tierra? Tráeme a la tierra y estoy bien. Sí, Reyes quiere así sus pistas en el reino de Jesús para andar en bici. Y además, miren, creo que esta idea de para ir al cielo queda muy claro, esta idea de que no es para ir al cielo queda muy claro en Apocalipsis 19, versículo 7 habla acerca de las bodas del Cordero. Creo que aquí está esta idea, que cuando regrese Jesús, ¿qué va a pasar? Nos encontramos con Él. Para mí las bodas del Cordero son el rapto de la iglesia. Y en Apocalipsis pasa hasta que Jesús regresa a reinar. O sea, no misteriosamente desapareciéndonos, sino Apocalipsis 19 está en el contexto de que ya viene a hacer juicio, va a pelear contra las naciones que se han opuesto a Él, va a traer su reino a la tierra. O sea, esa es la idea de cuando Jesús regrese, esa es la idea que va en el contexto de las bodas del Cordero. Porque dicen, no, es que las bodas del Cordero son antes de la tribulación, eso está pasando en el cielo, en lo que está la tribulación en la tierra. Pero yo digo, pero está en Apocalipsis 19, está hasta el fin. O sea, ¿de dónde sacas la idea que las bodas del Cordero son al principio de la tribulación si está al final de Apocalipsis? No sé, eso es, no hay una respuesta realmente de los pretribulacionistas. Entonces, la reunión con Dios, creo yo, es para regresar a reinar con Él a la tierra. Ese es el propósito del rapto. Había una tradición judía en el tiempo de Jesús, en la cual si venía una persona importante a una ciudad, o sea, un dignatario, alguien
que están esperando, digamos, que va a venir un embajador o alguien de otra parte. La costumbre es que si era una persona importante, enviaban una comitiva para recibir a la persona a la mitad del camino. O sea, no se esperaban a que llegara la persona hasta la ciudad. Enviaban un grupo de personas que lo encontraran a la mitad del camino para escoltarlo de regreso a la ciudad. O sea, vamos a acompañarte en esta segunda mitad de tu viaje, te vamos a acompañar, te vamos a escoltar hacia la ciudad y vas a entrar con nosotros. Eso era una tradición muy común en el tiempo de Jesús. Y creo que es exactamente la idea del rapto de la iglesia, es regresa Dios, nos vemos con Él en el cielo, en el aire, y regresamos con Él, o sea, lo escoltamos de regreso a la tierra como su esposa, para reinar sobre la tierra. Eso creo que es como la Biblia lo muestra. Bueno, hay más sobre esto, podría hablar más sobre este punto, pero tenemos que seguirnos moviendo aquí. Número 3, un evento secreto. Y este está divertido porque digo, suena como que me estoy burlando, pero no me estoy burlando, o sea, está bien, ¿no? Pero esta idea de confusión y que los aviones empiezan a chocar y que todo el mundo empieza a pensar que los ovnis nos raptaron y todo eso, miren, suena padre, o sea, suena padre decir, ay, Dios nos va a llevar y voy a estar ahí en mi oficina y de repente voy a desaparecer y todos van a decir, órale, ¿no? Se desapareció y empiezan a especular y bueno. El problema, hermanos, ¿cuál creen que es el problema? El problema es que la Biblia no pinta ningún escenario así, ese es el problema, ¿no? O sea, la Biblia nunca dice que cuando los cristianos sean raptados va a haber confusión en la tierra, que nadie va a saber qué está pasando, nunca dice eso. Nunca dice que hay confusión y que, o sea, esas ideas se sacan de establecer que así va a ser. Pero la Biblia nunca describe que en ninguna parte haya confusión porque no hay cristianos ya y que qué pasó con ellos y dónde se fueron. No dice eso, al contrario, quiero que vean qué es lo que sí dice. Porque quiero que vean, la idea del rapto pretribulacionista es el siguiente. Es que es un evento secreto. O sea, Jesús regresó y nadie supo. Esa es la idea. O sea, ya vino Jesús. ¿Dónde no? Pues nada más desapareció la gente, pero nunca vieron a Jesús, nunca supieron qué pasó, nada. Pero vean cómo se describe en 1 Tesalonicenses 4:16, que aquí es creo que el más famoso de todos los versículos sobre el rapto. Y dice, el Señor mismo descenderá del cielo. Y ahora, hay tres características de su regreso. ¿Cuáles son? Uno, con voz de mando. ¿Le suena como secreto? No suena como secreto, no. Voz de mando. Número 2, voz de arcángel. Y número 3, con trompeta de Dios. Ahora, si a ustedes les suena como un evento que todos saben qué pasó, no supimos qué pasó. Perdónenme, pero a mí esto me suena como lo contrario. Como que esto es un estruendo tan grande, esto es algo tan espectacular que nadie en toda la tierra tiene duda de qué es lo que está pasando. Todos están dando cuenta que Jesús está regresando. Yo me acuerdo, mi maestro de teología sistemática nos decía esto. Nos decía, es que nosotros somos los únicos que vamos a escuchar la trompeta, los cristianos. Eso es lo que él decía. Decía, podemos estar durmiendo, lo que sea, y vamos a oír una trompeta, pero esto nada más lo va a oír, nada más nosotros. Y entonces ya desaparecemos. Pero nuevamente, ¿cuál es el problema con decir eso? Que la Biblia no dice eso. O sea, la Biblia no dice, nada más los cristianos van a escucharla, O sea, creo que, y más cuando lo juntamos con las descripciones de la segunda venida, creo que queda claro que todo el mundo va a ser conmovido por la segunda venida de Cristo. Bueno, un evento secreto, no sé, no suena como un evento secreto en la Biblia, a mí.
Bueno, pero es que, digo, esta es la segunda venida de Cristo, acuérdense, o sea, esto es un evento importante en la historia, no es nada más algo místico, algo misterioso que está pasando por ahí y que hay confusión. Creo que queda claro. Vamos a ver, van a ver esto un poco más porque vamos a juntar algunos de estos pasajes que hablan de la segunda venida y el rapto juntos. Pero otro punto que también, este es el número 4, ya vamos a llegar al 5. Número 4, la idea de que el rapto es para escapar el juicio de Dios. Esto está principalmente tomado de Apocalipsis 3:10. En este pasaje, que está anticipando el periodo de tribulación, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, la idea aquí es que está hablando de la tribulación, o sea, esta hora de prueba es el periodo de tribulación y está diciendo, yo los voy a guardar de esa hora de prueba que viene, que es la tribulación, ¿no? Entonces suena muy lógico decir, bueno, entonces, ¿cómo nos va a guardar? Pues nos va a raptar, ¿no? Nos rapta y ya nos guardó de la hora de prueba. Bueno, número 1, ¿qué significa guardar de? Creo que aquí está una de las claves importantes con respecto a si está hablando del rapto o no, o de qué está hablando. El mismo autor, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. Este mismo autor describe, y fíjense, esto es muy importante porque esta frase guardar de, en griego, solo aparece en una otra parte de todo el Nuevo Testamento. Un solo otro lugar. ¿Saben cuál es? Juan 17:15. Ahora ya más quiero que vean en Juan 17:15, aquí Jesús está orando por sus discípulos, y quiero que vean en qué sentido usa Jesús guardar de, ¿no? Porque dice Juan 17:15, no te ruego que, o sea, aquí es lo contrario, ¿no? No, mi oración no es, sácalos del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que, y aquí está esta frase que usa Juan en Apocalipsis 3:10, guardar de, sino que los guardes del maligno. Ahora espero que eso les ayude a entender un poquito más de probablemente qué es lo que está aquí en Apocalipsis 3. ¿De qué está hablando cuando dice que los voy a guardar de la hora de prueba que viene? ¿Los voy a sacar del mundo? No. Nada más significa que mi juicio no es sobre de ustedes. Este es un punto importante porque en la Biblia hay otra situación muy parecida que se dio. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra parte de la Biblia Dios mandó sus juicios uno tras otro? Diciendo, ahora voy a hacer esto, ¿no? Y ahora voy a hacer esto. En Egipto, ¿no? Y no me acuerdo bien, pero si no me equivoco, 5 o 6 de las plagas que pegaron en Egipto no afectaron a los judíos. O sea, cayeron, pero solo sobre los egipcios, no sobre los judíos. Y uno de ellos, ¿saben cuál era? Oscuridad total. O sea, traten de imaginar esto, ¿no? O sea, ahí está el juicio, oscuridad total. Aunque pongas tu mano así enfrente de tu cara, no la ves. Pero los judíos tienen luz. Ah, caray. O sea, entonces yo me estoy tratando de imaginar que había una raya así que pisabas de este lado y está oscuro y pisabas de este lado y hay luz, o cómo era, ¿no? O sea, está bien raro entender cómo se pudo dar ese tipo de juicios sin que afectaran a los judíos, o sea, que Dios mandara su juicio y no afectara a los judíos. Bueno,
Pero creo que eso nos da un antecedente con respecto a los juicios de la tribulación, con respecto a cómo Dios puede guardar a su gente mientras que está haciendo juicios sobre de otros. O sea, ¿cómo? No sé, pero ¿puede hacerlo Dios? Sí, porque ya lo hizo una vez, ¿no? Y creo que esa es la analogía más cercana que probablemente podemos encontrar en toda la Biblia con respecto a la tribulación, es los juicios de Egipto. Con la gente ahí mezclada, ¿no? O sea, los que Dios protege y los que Dios está juzgando ahí juntos. También está este pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10, también habla sobre esto, que no nos ha destinado Dios para la ira venidera, que también algunos toman como una descripción del juicio que viene en la tribulación. O sea, vean cómo dice al final, que nos libra de la ira venidera. Entonces dicen, bueno, la ira venidera, ¿cuál es? Y aquí, como está conectado con la segunda venida, o sea, así empieza el versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo, ¿no? O sea, la idea es la segunda venida y además nos libra de la ira venidera. Pero nada más quiero que vean unos puntos aquí, ahí está más explicado en sus hojas, no me voy a meter en todos los detalles, pero uno de los problemas que tengo es, a ver, estás diciendo que alguien con esta posición pretribulacionista, estás diciendo que Dios nos va a librar a nosotros del juicio que viene, porque somos sus hijos, o sea, y nos protege de la ira venidera, pero que todos los cristianos que están en el periodo de tribulación, a ellos no. O sea, incluyendo a los 144,000, que obviamente son cristianos. A ellos no, o sea, la ira sí cae sobre de ellos, pero nosotros como iglesia nos escapamos. Aunque sí hay cristianos en la tribulación, no les fue bien porque pues ellos no escaparon antes, ni modo, a ellos sí les cae el juicio. O sea, de repente yo tengo un problema porque como que es otra categoría de cristianos diferente a la nuestra, ¿no? O sea, nosotros somos los cristianos de antes de la tribulación y están los cristianos de después de la tribulación, pobrecitos, a ellos sí les cayó el juicio, la ira de Dios, todo, ¿no? O sea, me cuesta trabajo ver esa parte, cómo funciona dentro del sistema pretribulacionista, porque nos preguntamos, ¿qué de los mártires de la tribulación? O sea, hay cristianos en la tribulación que están muriendo todos los días por causa del nombre de Cristo, y que a poco ellos, ahí sí Dios, así, no, a ustedes no los voy a guardar de la hora de prueba, ahora a ustedes sí les va a tocar, ¿no? ¿Entienden el problema aquí? O sea, no creo que nosotros somos otra categoría de cristianos que los de la tribulación. Porque además está esta idea de que también el Espíritu Santo se va, que también no entiendo de dónde sale eso, porque dices, bueno, ¿a poco los cristianos, ahí pobrecitos los cristianos después de la tribulación sin el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿de dónde salen estas ideas? No sé, o sea, a veces me cuesta mucho trabajo entenderlas. Por eso es que no soy pretribulacionista, porque no los veo en la Biblia estas cosas. Y Apocalipsis 7:14 dice claramente que está esta situación dándose en el cielo. ¿Sí lo ven? Dice, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen ¿de dónde? De la gran tribulación. O sea, aquí es muy claro, esta gente que estás viendo está saliendo de la tribulación. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ah, pero no tienen al Espíritu Santo y a ellos sí les está cayendo el juicio de Dios y la ira de Dios está sobre ellos. No creo eso. ¿Entienden? Entonces este argumento de que el rapto es para escapar juicio no tiene sentido para mí, porque ¿a poco ellos no escaparon juicio de Dios? También son sus hijos, también la esposa de Dios, ¿no? Va a participar en las bodas del Cordero, no hay problema aquí en que ellos también sean la misma categoría de cristianos que nosotros, o sea, no hay razón para pensar que no lo son. Y bueno, ya, último punto. Estoy así acelerando, o sea, yéndome lo más rápido posible, sin entrar en mucho detalle, nada más a grandes rasgos. Perdónenme si es mucha información, pero para eso está esto grabado y para eso tienen sus hojas, para que no se sientan como que todo lo tienen que entender ahorita, porque no. O sea, esto lo escribí hace 10 años, tengo 10 años, más de 10 años, desde
99, que fue cuando primero hice el estudio y me puse a leer este tema. Entonces, que 99 ahorita, ¿cuántos años son? 13 años pensando sobre estos puntos. Así, no espero que en un día los procesen igual que yo los he procesado durante 13 años. Bueno, a lo mejor sí son súper listos y lo pueden hacer más rápido que yo, pero eso toma tiempo de irlo estudiando y procesando. Ahora, la otra idea es que es un evento diferente a la segunda venida. Y parte de esto que dicen los pretribulacionistas es que hay diferentes trompetas y las descripciones son diferentes. Cuando es la segunda venida es juicio, pero cuando es el rapto es salvación. Entonces, ¿cómo juntas esas dos cosas? O sea, tienen que ser diferentes eventos. Bueno, ese es el argumento a grandes rasgos. Pero miren, brevemente, nada más para que quede claro, segunda de Tesalonicenses 2 dice, y ya lo leímos, pero quiero que lo vuelvan a leer, porque aquí creo que es donde se junta este concepto. Dice el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y, ¿a qué? Nuestra reunión con Él. Ahora, aquí Pablo parece estar juntando estas dos cosas como si fueran una sola, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Viene el Señor y nos reunimos con Él, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿Es diferente el evento o es parte de una cosa más grande? Y quiero que vean y esto es un problema que existe dentro del sistema dispensacionalista, dentro del sistema pretribulacionista, existe este problema, que hay otros pasajes que también aluden a un rapto, o algo que suena como el rapto de la iglesia, pero no puede ser el rapto porque lo ponen con la segunda venida. Por ejemplo, Mateo 24, 31. Acuérdense que Mateo 24, 24 en general es esta descripción de Jesús sobre estos últimos tiempos. O sea, le dicen, ¿cómo vamos a saber que ya se acerca tu venida? Y Jesús les empieza a dar todas estas descripciones de qué va a pasar al final. Pero vean, la idea en el capítulo 24, versículo 31, es, vean desde el 29, porque aquí está la clave, porque quiero que vean cómo lo junta la Biblia. Dice, inmediatamente después, ¿no?, de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Y eso ya lo comparamos la sesión pasada con las catástrofes cósmicas que se van a dar en el periodo de tribulación. Y luego dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, hasta este punto, pues bueno, y ahí está la segunda venida, ¿no? Jesús regresa después de la tribulación, pero ¿qué dice? Ahora, el versículo 31 es la clave, porque para mí, este es uno de los pasajes que junta muy claramente el rapto y la segunda venida. Claro, para un pretribulacionista, este es otra cosa, no es el rapto, es otra reunión de escogidos, que no es el rapto. ¿Por qué? Porque está junto con la segunda venida, pero dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Ahora, esta es la misma idea, acuérdense, junten los conceptos, ¿no? Está la trompeta de 1 Tesalonicenses 4, ¿se acuerdan? Está la séptima trompeta, ¿se acuerdan que vimos que la séptima trompeta también desenlaza la segunda venida en la sesión pasada? Y está esta trompeta. O sea, pero dicen, no, son diferentes trompetas. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la misma trompeta? La séptima, la trompeta de Dios y dice, porque dice que, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿No es el rapto? Pues no sé, a mí me suena como el rapto. Si quieres hacer que sea otra cosa, pues puede ser otra cosa si quieres, pero a mí me parece que la Biblia está juntando estos eventos como uno solo. Está diciendo, va a regresar Jesús y cuando regrese nos va a juntar. Va a decir, aquí están todos mis escogidos, vamos a reinar y ya, ¿no? O sea, me parece que es mucho más sencillo de lo que hacen que
sea cuando tratan de poner el rapto antes, ¿no? Y no, el rapto es otra cosa y es mucho antes. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja? Miren, les dije que íbamos a comparar los dos sistemas y ver qué es lo que está pasando entre los dos. La posición pretribulacionista principalmente se basa en la idea de que Israel y la iglesia son cosas separadas, o sea, es decir, como el periodo de tribulación está diseñado para lidiar con Israel, entonces la iglesia no debería de estar ahí, porque pues es Israel con los que está lidiando, o sea, Israel es el periodo de prueba de Jacob, es como lo llama la Biblia, ¿no? Entonces es para Israel, es para que ellos regresen a Cristo como su Mesías. Entonces no puede estar la iglesia. Bueno, esa es la idea. Pero yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos estar ahí? ¿Por qué no puede Dios tratar con Israel y con la iglesia al mismo tiempo? Y además, ¿por qué no podemos entender a la luz, por ejemplo, de pasajes como Romanos 11 y 10 y Efesios 5? Porque bueno, podemos entender que tanto Israel como nación, como nosotros, iglesia, gentiles, somos la esposa de Dios, los dos. O sea, la idea ahí es no, o sea, Israel no es la esposa, nosotros somos la esposa, pero yo digo no, Israel también es la esposa y al final se va a unir con nosotros para que cuando regrese Jesús, todos como su esposa nos casemos, judíos y gentiles con él. O sea, eso es un problema que tengo con el sistema dispensacionalista sobre el rapto y la segunda venida. Nuevamente, perdón si entendieron solamente el 10% de lo que dije, pero con calma lo pueden analizar. El punto aquí, hermanos, es este. Creo que con la posición postribulacionista existe una armonización de las venidas de Jesús, de las resurrecciones, eso nos vamos a meter un poco más cuando veamos lo del reino milenial, pero existe una manera de armonizar tanto las venidas de Jesús, las resurrecciones y los juicios. Entonces la segunda venida no nada se trata de salvación, también se trata de juicio. Y el rapto no nada más se trata de salvación, también se trata de juicio. Es decir, esta idea de que, ¿se acuerdan cómo dice uno es dejado atrás y uno es tomado? Bueno, eso está en un contexto post-tribulacional, por eso es de Mateo 25. Y no sabes si ser tomado es bueno o malo. De hecho, fíjense en ese pasaje, no te dice si lo que quieres es que te tomen o que te dejen. O sea, no sabemos a qué se refiere ese pasaje. Pero el punto es que hay una división. O sea, unos son recompensados, otros son juzgados, punto. Y creo que el rapto sirve como una manera de recompensar y en la segunda venida también hay un juicio que cae sobre la tierra. Creo que los dos se dan juntos, no hay problema, no hay razón para pensar que no pueden suceder en un mismo evento. Dios siempre ha mostrado su misericordia y su juicio en maneras conjuntas. De hecho, la misma cruz es eso, ¿no? La misericordia de Dios y el juicio de Dios manifestados en su máxima expresión es la cruz, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir el Hijo de Dios? Porque el juicio era tan grande, ¿no? Y al mismo tiempo, su misericordia siendo mostrada en el hecho que Él estaba muriendo en nuestro lugar. O sea, siempre se ha juntado el juicio y la misericordia de Dios en puntos cruciales de la historia del mundo. Entonces creo que el rapto y la segunda venida muestran precisamente eso. Un problema que tengo con el rapto pretribulacionista es que no son dos venidas de Jesús, son tres. ¿Por qué? Porque pues tiene que venir primero por su iglesia y luego ya para hacer juicio. Entonces lo que es la segunda venida, tradicionalmente hablando, realmente no es la segunda, es la tercera. Ya vino una vez, va a venir otra vez y luego otra vez, ¿no? Entonces, pero no, o sea, yo creo hay dos venidas y la segunda venida es cuando viene por nosotros también y solo hay dos, no hay tres, ¿no? Igual a la resurrección, como hay una resurrección descrita antes de la tribulación y después de la resurrección, entonces tienen que dividir, antes de la tribulación, en el rapto hay una resurrección, eso está en 1 Tesalonicenses, y después de la tribulación, cuando regresa Jesús, hay otra resurrección. Entonces tienen que decir, entonces hay una resurrección que son los santos del Antiguo Testamento, esos después de la tribulación, pero la resurrección de nosotros es antes, y entonces ya tienes un montón de resurrecciones ahí, teniendo que acomodarlas en alguna parte, ¿no?
No hay tantas resurrecciones, nada más una cuando regrese Jesús, ahí está, ¿no? Antiguo Testamento y cristianos en una sola, ¿no? O sea, se me hace como que de repente rompe la armonía que existe en el Nuevo Testamento con respecto a todos estos eventos. ¿Entienden? Bueno, si no, perdón. Pero lo que quería darles es este panorama, porque miren, tarde o temprano, estos temas sí están en la Biblia, ya los vimos. No son temas que estemos sacándonos de la manga aquí nosotros y diciendo, ay, no, así nos vamos a inventar un concepto que se llama rapto y otro concepto que... No, así, ahí están, ¿no? Pero ¿cuándo y cómo? Esa es la pregunta. No es dogmático esto, o sea, no se lo estoy diciendo como, ay, tienen que creerme y si no, se van de la iglesia, ¿no? No. O sea, si no quieren creerme, no me crean, pero sepan por qué creen lo que creen, ¿no? Eso es lo importante, no es tanto que no nos estoy tratando de convertir a mi manera de pensar, solamente les estoy explicando lo que creo. Una cosa más, y esta es la conclusión, es la diferencia que existe entre estas dos posiciones, la pretribulacionista y la posttribulacionista, es que esencialmente la pretribulacionista tiene la esperanza de escapar el juicio, o sea, es decir, que no vamos a sufrir. Esa es la esperanza principal, o sea, yo la escuché todo el tiempo, ¿no? O sea, no, sí, que nos va a llevar Jesús porque no quiere que suframos en la tribulación. Entonces como que ahí está la esperanza, ¿no? Ay, no nos va a tocar, o sea, todo eso horrible que describe Apocalipsis y 2 de Tesalonicenses 2 y Mateo 24, eso no es para nosotros, ¿no? O sea, arranquen esas páginas de su Biblia porque eso ni es para ustedes, ¿no? Bueno, nada, estoy exagerando, pero podría, o sea, está un poco esa idea como que, estas partes de la Biblia son irrelevantes porque la iglesia, o sea, eso es para los que se queden, ¿no? Y eso es ahí que ya encuentren, o sea, y digan, no, sí, esto estaba ahí. Pero eso no es para ustedes. Y por otra parte está la posición post-tribulacionista que creo que es más bíblica en el sentido de que dice, no. Todo lo que está en la Biblia es para ustedes. Y estas advertencias, tómenlas en serio y prepárense para la tribulación. No se preparen para que Dios los saque y no los deje sufrir. Prepárense para morir por causa del Evangelio. O sea, eso es lo que pueden esperar. Yo personalmente prefiero prepararme para eso. Para morir por causa del Evangelio. Para sufrir, no para que no sufra, ¿no? O sea... y que creo que es un poco la tendencia, la fuerza del argumento pretribulacionista es, vénganse con nosotros los que no quieran sufrir, ¿no? Alguna vez el presidente de nuestra escuela así bromeaba, ¿no? Decía, pues los pretribulacionistas nos vamos a ir antes y los posttribulacionistas se van a ir después, ¿no? Entonces era como la idea, pobrecitos de ustedes, ¿no? Que creen que van a pasar, pues Dios los va a dejar que pasen para que se conceda su deseo, ¿no? Pero no, o sea, creo que bíblicamente hablando, la Biblia sí nos prepara para tribulación y para enfrentar, morir por causa de nuestra fe. Y yo prefiero estar preparado para eso, que estar preparado para que Dios me vaya a sacar y a la mera hora decir, caray, no me sacó, ¿no? Y yo estaba preparado para que me sacara. O sea, ahí es donde yo digo, no. Creo que la Biblia me está diciendo, prepárate para sufrir, para tribulación, para persecución, para el anticristo, prepárate. Ya si me quiere llevar antes... sale, ¿no? Pero yo estoy listo para esto. Y no me va a sorprender si viene el anticristo y ya se manifiesta y empieza el periodo de tribulación y aquí sigo. Sale, pues eso lo vi yo en la Biblia desde antes, estoy bien, ¿no? Estoy contento, sigo contento. Y alguien que tenía su esperanza y que no fuera así, a lo mejor ahí sí les va a costar, ¿no? Y, sigo aquí, ¿qué pasó? ¿No? Y creo que eso Satanás mismo lo va a usar para engañar a muchos. Es decir, ¿ya ves? La Biblia no era, o sea, tú creías que te iba a sacar y mira, y aquí sigues. A ver. ¿Verdad? A ver qué hacen. Eso es creo que un poco, o sea, ¿se acuerdan? Les dije, les iba a mostrar un poco la diferencia, las implicaciones de las dos posturas. Creo que aquí es donde está la fuerza de la implicación post-tribulacionista es, estamos listos para sufrir y creo que es lo que la Biblia, la fuerza de lo que la Biblia advierte. Porque algunos dicen, no, Mateo 24 no es para los cristianos, es para los judíos. Pero dices, pero ¿y hay Apocalipsis? O sea, ese Apocalipsis fue escrita a la iglesia gentil. O sea, se resulta ahora que la mayoría del libro es irrelevante en la iglesia, aunque fue escrito a la iglesia, ¿no?
O sea, eso se me hace un poquito sospechoso, ¿no? O segunda Tesalonicenses, también es una advertencia de la apostasía final, y eso también fue escrito a la iglesia, ¿no? ¿Entienden? O sea, por eso estoy tan escéptico y tan, o sea, no, prefiero esto, ¿no? Ahí está, un resumen a grandes rasgos, lo logramos hacer como en 1 hora, estuvo bien, porque esto podríamos pasar 5 probablemente, hay mucho más. Ahí tienen sus hojas para que vean algunos de estos puntos.